Nigeria no es un país. Es un choque brutal entre lo ancestral y lo prohibido. Aquí, hombres caminan por la calle con hienas como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Mujeres pasan semanas en habitaciones de engorde para convertirse en símbolos de deseo, y rituales que mezclan poder, belleza y miedo siguen vivos. Nigeria es un país donde la magia no es folclore, es realidad cotidiana, donde los hombres hiena desafían a la naturaleza, donde rituales secretos pueden unir o esclavizar, y donde la belleza de una mujer puede ser un símbolo de estatus, de deseo o de poder, y donde el vudú controla los destinos. Quédate hasta el final y te mostraremos Nigeria y sus múltiples facetas. Nigeria es un país inmenso y lleno de contrastes, donde lo ancestral convive con lo moderno y cada esquina guarda una historia capaz de dejarte sin aliento. Hoy vamos a acompañarte en un recorrido por lo más sorprendente y llamativo de este coloso africano. Hablaremos de sabores, rituales, paisajes que parecen de otro mundo y costumbres que rompen con todo lo que creías saber. Te mostraremos el rostro más insólito y extraordinario de Nigeria. El trayecto arranca en el seco y polvoriento norte del país, una región donde los mitos y la vida cotidiana se entremezclan hasta el punto de que resulta difícil distinguir uno del otro. En aldeas y pequeñas comunidades, los famosos hombres hiena han permanecido durante generaciones, heredando su saber como si fuera un tesoro familiar. A simple vista, podrías pensar que se trata solo de artistas ambulantes buscando llamar la atención, pero detrás de su relación impactante con estos animales temibles se esconde una tradición mucho más compleja, sostenida por creencias antiguas y un fuerte componente místico. Estos hombres no son simples entrenadores de animales. Muchos los consideran custodios de un lazo especial entre el ser humano y la fiera. En calles de ciudades como Kano o incluso Abuja, es posible verlos caminar con sus hienas sujetas con cadenas, ofreciendo espectáculos que dejan boquiabiertos tanto a habitantes locales como a visitantes. Las hienas, famosas por la brutal fuerza de su mordida y su temperamento impredecible, avanzan junto a ellos como si fueran perros domésticos. Lo que casi nadie percibe es el largo y duro proceso de adiestramiento, la disciplina y el respeto mutuo necesarios para alcanzar ese grado de control. La práctica se remonta a épocas tan remotas que ya se confunden con la leyenda. Antiguamente, la capacidad de someter a una hiena se interpretaba como un signo de poder, valentía y fuerza espiritual. Los jóvenes que desean convertirse en hombres hiena no solo deben afrontar el reto físico de tratar con un depredador, sino que también se ven obligados a dominar sus emociones y su mente. Desde el primer día se les inculca que la hiena no es únicamente un animal salvaje, sino una especie de espíritu indomable que, bajo la guía adecuada, puede ser canalizado. El camino, sin embargo, es duro y no todos consiguen superarlo. Imagina a un muchacho de 15 o 16 años iniciando su formación. Se le asigna una hiena, por lo general joven, pero ya lo bastante grande y fuerte como para suponer un riesgo real. Los primeros días son, sobre todo, un examen psicológico. El aprendiz debe aprender a acercarse sin titubear, a observar cada gesto del animal, a identificar cuándo se muestra tenso o cuándo está relajado. Con el tiempo, y a base de constancia y autocontrol, empieza a ganarse su confianza. Durante esa etapa, los aspirantes pasan largas jornadas simplemente mirando a las hienas, analizando sus movimientos, posturas y expresiones. El proceso no se limita a amaestrar a la bestia. El joven también atraviesa una especie de limpieza o preparación espiritual. Se cree que los hombres hiena mantienen una conexión especial con el mundo invisible, y que esa relación con lo sobrenatural es lo que les permite influir en la conducta del animal de una forma que otros no pueden. Hay quienes aseguran que su poder se apoya en amuletos, rezos y fórmulas secretas, mientras otros sostienen que todo se reduce a comprender a fondo los ritmos de la naturaleza. Sea cual sea la explicación, solo unos pocos logran desarrollar ese vínculo profundo. Dentro de la comunidad, los hombres hiena gozan de prestigio y respeto. No solo se admira su coraje al convivir con lo que la mayoría teme, sino también su capacidad de dominar aquello que otros prefieren evitar.
En muchas culturas africanas, la hiena se asocia con la muerte, la mala suerte o la destrucción. Aquí, en cambio, se la interpreta como una criatura poderosa que, guiada por la persona adecuada, puede ser mantenida bajo control. En algunos lugares, estos hombres también ejercen como sanadores tradicionales, aprovechando su supuesto lazo con los animales para combatir enfermedades, malas energías o maleficios. Todo esto refuerza el aura enigmática que los rodea. Cuando comienza la función, el público contiene la respiración. La multitud observa sin pestañear, mientras el hombre hiena se acerca al animal. Lo provoca, le da órdenes y se mueve a su alrededor. La tensión se puede sentir en el ambiente. En la mente de muchos rondan las mismas preguntas. ¿Y si la hiena se enfada? ¿Y si por un segundo de distracción la bestia decide atacar? Aún así, el domador se muestra sereno, como si nada de eso pasara por su cabeza. La cadena parece un simple accesorio, porque quienes conocen la tradición aseguran que lo que realmente sujeta al animal es una conexión invisible, un lazo que no se puede ver, pero que se percibe en la forma en que se miran. Por supuesto, no todo es equilibrio perfecto. A lo largo del tiempo se han registrado casos en los que las hienas se han vuelto contra sus dueños, recordando a todos que, por fuerte que sea el vínculo, la naturaleza salvaje nunca desaparece del todo. Estos episodios son poco frecuentes, pero cuando suceden se transforman en relatos que circulan de pueblo en pueblo, alimentando todavía más el misterio y la fascinación alrededor de los hombres hiena. Además de las hienas, muchos de ellos trabajan con otros animales igualmente inquietantes, como serpientes y monos. Cada especie tiene su propio significado dentro del imaginario local. Las serpientes se consideran guardianas de conocimientos ocultos y fuerzas invisibles, mientras que los monos evocan la picardía, la inteligencia y la agilidad. Dominar a estos seres es una prolongación del mismo arte, una demostración más de su capacidad para convivir con lo impredecible y convertirlo en parte de su espectáculo. Para los viajeros que llegan a Nigeria con ganas de entender algo más que los tópicos, encontrarse con estos hombres es asomarse a una faceta oculta del continente. Verlos caminar por la calle con hienas a su lado es una imagen que queda grabada en la memoria. Su figura impone respeto, pero también despierta curiosidad. ¿Cómo han conseguido algo que parece imposible? ¿Qué experiencias, rituales o sacrificios hay detrás de esos ojos tranquilos? Con los años, la vida de los hombres hiena ha despertado interés fuera de Nigeria. Documentales, reportajes y fotógrafos han tratado de captar y explicar el fenómeno, buscando desvelar lo que hay detrás de la tradición. Sin embargo, muchos de ellos siguen siendo discretos y celosos de su saber, evitando revelar por completo los secretos que sus familias han custodiado durante tanto tiempo. En el fondo, la historia de los hombres hiena va mucho más allá del entretenimiento callejero. Es un recordatorio del poder del respeto entre el ser humano y el mundo animal. En una época en la que el miedo a lo salvaje sigue muy presente, estos hombres demuestran que, con paciencia, disciplina y una conexión espiritual profunda, es posible encontrar un cierto equilibrio incluso con las fuerzas más indomables de la naturaleza. En ciertas zonas de Nigeria, el ideal de belleza adopta formas que pueden sorprender a cualquiera. Antes de que una chica contraiga matrimonio, es frecuente que pase varias semanas e incluso meses en lo que se conoce como la habitación de engorde. En estos cuartos, la futura esposa se aparta del día a día y de la vida pública con un objetivo muy concreto: aumentar de peso, algo que se interpreta como señal de atractivo, fertilidad y bonanza. Este rito se ha mantenido a lo largo de generaciones y sigue siendo una parte fundamental de la preparación para el matrimonio. En lugar de valorar la delgadez, aquí el cuerpo más voluminoso se asocia con prosperidad y buena salud. Dentro de estas estancias, las jóvenes reciben una alimentación específica, cargada de calorías y cuidadosamente planificada, para que engorden en poco tiempo. Son atendidas, protegidas y preparadas para su nuevo rol como esposas. Ahora bien, ¿qué implica esto para ellas? Para muchas este proceso es motivo de orgullo,
una forma de cruzar el umbral hacia la vida adulta con el respaldo y la aprobación de su familia y de la comunidad. Sin embargo, otras viven la experiencia con tensión y conflicto interno, sintiendo el peso de tener que ajustarse a un modelo de belleza muy exigente. ¿Cómo se lleva a pasar día tras día con la mente y el cuerpo centrados únicamente en ganar kilos? Hoy en día, las habitaciones de engorde generan debate y opiniones encontradas. Mientras algunas chicas abrazan el ritual como parte de su identidad cultural, otras generaciones empiezan a ponerlo en duda, especialmente en un contexto global donde surgen nuevas maneras de entender el cuerpo y la belleza. Es una tradición que choca frontalmente con los estándares occidentales y que nos obliga a cuestionar qué significa realmente estar lista para casarse. En unos momentos vamos a sumergirnos en la comida nigeriana. Después entraremos en un terreno mucho más oscuro, donde te contaremos cómo se recurre al vudú para someter sexualmente a mujeres. Y más adelante te revelaremos varias curiosidades sorprendentes sobre Nigeria. Si este video te está enganchando, no olvides suscribirte al canal Mundo Sin Rodeos. La cocina nigeriana es una experiencia intensa para los sentidos, un reflejo perfecto de la mezcla cultural y de la variedad de paisajes que tiene este enorme país. Cada plato es una puerta a una tierra de contrastes, donde los productos locales se combinan para crear recetas llenas de color, matices y texturas. En Nigeria, comer va mucho más allá de saciar el hambre. Es un acto social, un momento de encuentro y una forma de mantener vivas las tradiciones y raíces de cada pueblo. En este viaje culinario vamos a recorrer algunos de los preparos más representativos y sorprendentes que forman parte del menú diario de millones de nigerianos. La base de esta gastronomía está en el uso de ingredientes frescos y de sabor intenso, que se sienten en cada bocado. Los mercados son auténticos puntos de encuentro social, lugares donde, sobre todo, las mujeres negocian el precio de tubérculos, pescados y condimentos. Entre los productos estrella se encuentran el ñame, el garri, un derivado de la yuca, los plátanos, el arroz y el pescado, que sostienen gran parte de la dieta. Pero lo que verdaderamente marca la personalidad de la cocina nigeriana es el empleo abundante de especias. El picor del chile, el golpe cálido del jengibre y el toque aromático del cilantro convierten cualquier plato en una auténtica explosión de sabor. Empecemos por uno de los platos más famosos fuera de sus fronteras, el arroz jollof. Este arroz especiado tiene tantas versiones como países en África Occidental, pero la receta nigeriana es una de las más aclamadas. El jollof se distingue por su tono rojo anaranjado, fruto de cocinar lentamente el arroz con una mezcla de tomates, chiles y pimientos. El resultado es un plato profundamente sabroso, que puede acompañar otras comidas o convertirse en el centro de la mesa. Cada familia guarda su propia manera de prepararlo, lo que convierte al arroz jollof en motivo de bromas, orgullo y discusiones amistosas, sobre todo cuando se compara el de Nigeria con el de otros países vecinos. Si hablamos de emblemas culinarios, el pounded yam ocupa un lugar privilegiado en la mesa nigeriana. Se elabora con ñame cocido que se machaca hasta lograr una masa uniforme, suave y elástica. Aunque parezca un procedimiento sencillo, requiere destreza, coordinación y bastante fuerza física, razón por la cual cada porción lleva consigo el esfuerzo y la tradición de quien la prepara. Este puré de ñame se sirve normalmente junto a sopas espesas, como la famosa egusi soup, un guiso contundente elaborado con semillas de melón molidas, carne, hojas verdes como la espinaca y un amplio abanico de condimentos. La combinación del pounded yam con una buena ración de egusi es un auténtico festín de texturas y sabores. La egusi soup, como muchos otros guisos nigerianos, destaca por su profundidad y riqueza. Las semillas de melón trituradas le confieren una textura ligeramente granulosa y un toque de sabor que recuerda a los frutos secos, mientras que las verduras aportan color y frescura. En función de la zona del país, la receta varía. En algunos lugares se añade carne de cabra. En otros se incorpora pescado seco. Y no es raro encontrar versiones con caracoles, considerados un manjar habitual en Nigeria.
Esta sopa se come con las manos, usando el pounded yam a modo de cuchara, lo que convierte la comida en una experiencia cercana, casi ritual. Otro imprescindible del recetario nigeriano es el suya, probablemente el mejor exponente de la comida callejera del país. El suya consiste en brochetas de carne a la parrilla, generalmente res, pollo o cabra, marinadas con una mezcla de especias en la que destacan los cacahuetes molidos, el jengibre, el pimentón y grandes dosis de chile. Su sabor ahumado y picante lo han convertido en un favorito nacional. Se vende principalmente en puestos callejeros, sobre todo al caer la tarde, cuando las ciudades se llenan de gente en busca de un tentempié sabroso y rápido. Comer suya es todo un ritual. Pequeños trozos de carne tierna envueltos en papel, a veces papel de periódico, acompañados de rodajas de cebolla cruda y tomate fresco. La oferta gastronómica nigeriana no se limita a platos sólidos. Las bebidas tradicionales también juegan un papel clave. Una de las más queridas es el zobo, preparado a partir de hojas de hibisco secas. El zobo se reconoce al instante por su color rojo intenso y su sabor entre ácido y dulce. Suele endulzarse con azúcar y perfumarse con jengibre, clavo y otras especias, lo que lo convierte en una opción perfecta para combatir el calor. Además de ser refrescante, se le atribuyen propiedades beneficiosas para la salud, como ayudar a reducir la presión arterial. Otra bebida fundamental en la cultura nigeriana es el vino de palma, un licor tradicional obtenido de la savia de varias especies de palmera. Este vino suele estar presente en ceremonias, bodas y reuniones importantes, y su elaboración es casi un arte. Cuando está recién recolectado, tiene un sabor ligeramente dulce y chispeante. Con el paso de las horas y la fermentación, se vuelve más fuerte y alcohólico. En muchas zonas rurales, el vino de palma simboliza el vínculo con la tierra y con los ciclos naturales, ya que su obtención, reparto y consumo forman parte de la vida comunitaria y de sus celebraciones más significativas. Para quienes no perdonan un buen postre, Nigeria también tiene sus joyas azucaradas. El famoso puff puff es uno de los dulces más apreciados del país. Estas pequeñas esferas de masa frita se elaboran con harina, azúcar y levadura, y muchas veces se perfuman con vainilla o nuez moscada. Doradas y ligeramente crujientes por fuera, tiernas y esponjosas por dentro, se comen como tentempié o como cierre perfecto de una comida en fiestas, reuniones y todo tipo de eventos. Son tan adictivas que es casi imposible comer solo una, y es habitual encontrarlas en puestos callejeros y mercados a lo largo y ancho de Nigeria. Otro imprescindible son los deliciosos moi moi, unos pasteles salados preparados a base de frijoles negros triturados y mezclados con cebolla, pimientos y una combinación de especias antes de cocerse al vapor, envueltos en hojas de plátano. El resultado es una masa suave, aireada y delicada, con un sabor intenso y un ligero toque ahumado que proviene justamente de la cocción en las hojas. Es un plato muy versátil. Puede servirse como plato principal ligero, como guarnición o como parte de un gran banquete familiar, y rara vez falta en las celebraciones importantes. En el fondo, la cocina nigeriana es, más que nada, un espejo de su gente. Enérgica, variada y rebosante de vitalidad. Cada receta encierra una narrativa propia, ya sea un eco de épocas antiguas, una muestra de la geografía diversa del país o una celebración de las múltiples culturas que conviven dentro de sus fronteras. Quien se anima a explorar la gastronomía nigeriana descubre mucho más que sabores intensos. Se asoma a la esencia misma de Nigeria, a un país que se cuenta y se entiende a través de cada plato, con orgullo, pasión y una creatividad desbordante. En el otro extremo, existe una realidad oscura que no se puede ignorar. En algunos casos se ha documentado el uso del vudú, del juju u otros rituales asociados a la brujería y la magia como herramientas para someter y explotar sexualmente a mujeres, especialmente dentro de redes de trata de personas. Este fenómeno se ha registrado en distintas zonas de África, incluida Nigeria,
y afecta a víctimas que terminan siendo llevadas a Europa u otras regiones del mundo con el fin de ser explotadas en la prostitución. En estas circunstancias, muchas mujeres son obligadas a participar en ceremonias espirituales antes de ser traficadas. Durante los rituales, se las fuerza a jurar lealtad absoluta a sus explotadores y se las intimida con maldiciones, enfermedades o daños contra ellas y sus familias si se atreven a huir o desobedecer. Los traficantes se aprovechan del temor profundamente arraigado a las consecuencias espirituales, lo que provoca que las víctimas se sientan atrapadas psicológicamente incluso cuando ya están lejos de su país. Este tipo de abuso ha sido especialmente frecuente en casos de mujeres nigerianas trasladadas a Europa, en particular a países como Italia y España, donde organizaciones criminales las coaccionan para ejercer la prostitución usando estas amenazas basadas en rituales. Diversas ONG y autoridades internacionales están trabajando para desmantelar estas redes, ofrecer protección y apoyo a las sobrevivientes y ayudarles a afrontar el trauma emocional derivado tanto de la explotación sexual como del uso de estas prácticas intimidatorias. Es fundamental remarcar que, aunque estos episodios existen, el vudú y el juju son sistemas religiosos y espirituales mucho más amplios, con significados culturales y simbólicos que no están, por naturaleza, ligados a la violencia o al abuso. Son algunos grupos delictivos los que han manipulado y deformado estas creencias, utilizándolas como instrumentos de miedo y control dentro de un contexto claramente criminal. Más allá de estas realidades, Nigeria sigue siendo un país de contrastes naturales sorprendentes. Desde las cordilleras y mesetas del norte hasta las densas selvas tropicales del sur, sus escenarios son tan variados como su población. Entre sus joyas naturales destaca la Reserva Natural de Yankari, refugio de elefantes, leones y otras especies amenazadas. Realizar un safari allí permite observar la fauna africana en plena libertad, una experiencia que conecta al visitante con la fuerza y la grandeza de la naturaleza del continente. Otro lugar impresionante es el Parque Nacional Gashaka Gumti, una zona de biodiversidad extraordinaria. Sus terrenos combinan montañas, ríos y selvas que sirven de santuario a especies poco comunes y ofrecen a los viajeros más intrépidos la posibilidad de internarse en un entorno prácticamente virgen, donde la presencia humana es mínima. Quienes aman el agua también encuentran su paraíso en Nigeria. Las cascadas de Erin y Jesha, por ejemplo, forman un escenario casi mágico. El agua cae en varios niveles, formando terrazas naturales y un paisaje sonoro y visual que deja sin aliento a quienes lo visitan. Y presidiendo la geografía del país está el río Níger, que lo recorre como una columna vertebral líquida y simboliza vida, comercio y desarrollo para millones de personas. En cada paisaje, Nigeria recuerda lo vasta, poderosa y hermosa que puede ser la naturaleza dentro de sus fronteras. A nivel humano, Nigeria es igualmente impresionante. Es el país más poblado del continente africano, con más de 220 millones de habitantes. Esta población inmensa se compone de más de 250 grupos étnicos, cada uno con su propio idioma, tradiciones y sistemas de creencias. Entre los más numerosos se encuentran los Hausa, Yoruba e Igbo, pero son muchas más las comunidades que enriquecen el mosaico cultural del país. Esa diversidad se percibe en todas partes, en los mercados abarrotados de lagos, en las zonas rurales, en las ciudades en expansión. Y algo que muchos desconocen. Se calcula que, en unas pocas décadas, Nigeria podría convertirse en el tercer país más poblado del planeta, solo por detrás de China e India. En un territorio donde se hablan más de 500 lenguas, resulta llamativo que el inglés, aunque sea el idioma oficial, no sea la lengua que más se escucha en el día a día. El verdadero vehículo de comunicación entre la mayoría de la población es el pidgin inglés, una lengua criolla que simplifica la estructura del inglés e incorpora vocabulario y giros de las lenguas locales. Es el idioma de las calles, de los negocios informales, de la música y de la vida cotidiana. El pidgin no solo permite que personas de etnias distintas se entiendan entre sí,
sino que también refleja la creatividad y el ingenio lingüístico del pueblo nigeriano. Nigeria también es una potencia en el mundo del entretenimiento. Alberga la tercera industria cinematográfica más grande del planeta, después de Hollywood y Bollywood. Popularmente conocida como Nollywood, produce en torno a unas 2.500 películas al año, muchas de las cuales se distribuyen no solo en África, sino también en otros continentes. Estas producciones se caracterizan por sus presupuestos modestos y sus tiempos de rodaje muy cortos, pero pese a ello gozan de una aceptación enorme. Sus argumentos suelen inspirarse en la vida cotidiana de la gente común, tocando temas religiosos, morales y sociales que conectan de inmediato con el público. Si eres cinéfilo, te impresionará saber que Nollywood genera más de $1.000 millones anuales, consolidándose como un fenómeno cultural y económico que proyecta la voz de Nigeria al resto del mundo. En el noreste de Nigeria se encuentra el llamado Lago Esmeralda, más conocido internacionalmente como Lago Chad, una maravilla natural que ha dejado perplejos a investigadores durante años. Este gran espejo de agua ha cambiado de tamaño de forma dramática con el paso del tiempo, algo que ha despertado la curiosidad de la comunidad científica. En los años 60, el lago Chad figuraba entre los lagos más extensos de África. Hoy, su superficie se ha reducido aproximadamente un 90%, en gran parte por el cambio climático y el uso intensivo del agua para la agricultura. Aún así, su característico tono verde esmeralda sigue siendo hipnótico, y las comunidades que habitan a su alrededor continúan dependiendo de él para sobrevivir. Acercarse a sus orillas es enfrentarse cara a cara con la fuerza y la fragilidad de la naturaleza. En el suroeste del país se encuentra la ciudad de Ife, considerada el corazón originario del mundo yoruba. De acuerdo con la tradición y la mitología de este pueblo, fue en Ife donde los dioses dieron forma a la tierra y donde aparecieron los primeros seres humanos. Hoy sigue siendo un centro espiritual y cultural clave para millones de practicantes de la religión yoruba repartidos por todo el planeta. Entre sus mayores tesoros destacan las célebres esculturas en bronce y terracota, realizadas hace varios siglos. Estas piezas, de una delicadeza y detalle impresionantes, son prueba del refinado nivel artístico y de la avanzada técnica de los antiguos habitantes de esta urbe sagrada. Otro dato curioso: Nigeria destaca por tener una de las tasas de nacimiento de gemelos más altas del planeta. La pequeña localidad de Igbo-Ora, en el suroeste del país, es conocida como la capital mundial de los gemelos, por la cantidad inusual de partos múltiples que se registran allí. Este fenómeno ha llamado la atención de especialistas y antropólogos que han intentado descifrar sus posibles causas. Una de las teorías más populares apunta a la dieta de la zona, muy rica en ñame, como un factor que podría influir en la frecuencia de embarazos gemelares. En Igbo-Ora, los gemelos son motivo de orgullo colectivo. Se celebran con festivales anuales y se les considera portadores de buena suerte. Entre los aspectos más impresionantes de Nigeria está también la estructura de su población, extraordinariamente joven. Más del 60% de sus habitantes tienen menos de 25 años, lo que coloca al país entre los más jóvenes del mundo. Esta realidad se traduce en una energía social arrolladora. Son los jóvenes nigerianos quienes están marcando el ritmo en campos como la tecnología, la moda, la música y el emprendimiento, no solo dentro del país, sino en todo el continente. El Afrobeats, un estilo musical que nació en Nigeria, ha cruzado fronteras y domina escenarios globales, con figuras como Burna Boy o Wizkid, que ya son nombres imprescindibles en la música internacional. En el estado de Ondo encontramos las colinas de Idanre, un paraje singular que mezcla leyenda, paisaje y arqueología. Estas formaciones rocosas han estado habitadas durante siglos, y en la parte alta se conservan restos de antiguos asentamientos, tumbas, pequeños templos y casas hoy desiertas. Las colinas de Idanre son consideradas un enclave sagrado al que se le atribuyen propiedades místicas. La subida no es sencilla. Escalones, senderos y pendientes ponen a prueba a cualquier visitante.
pero el esfuerzo se ve recompensado con panorámicas espectaculares y la sensación de estar caminando sobre la memoria ancestral de Nigeria. El país también es famoso por sus festivales, auténticos despliegues de color, música y tradición que reflejan su enorme diversidad cultural. Uno de los más llamativos es el Eyo Festival, en Lagos, una impresionante procesión en la que hombres cubiertos con túnicas blancas y tocados de caña desfilan por las calles rindiendo homenaje a la historia y a la herencia yoruba. Al norte, el Durbar Festival ofrece otro espectáculo inolvidable. Desfiles de caballos ricamente engalanados, jinetes y guerreros con trajes tradicionales, en una celebración que fusiona creencias religiosas, identidad cultural y orgullo comunitario. Cada fiesta es una ventana abierta a la esencia de Nigeria y a la fuerza viva de sus tradiciones. Suscríbete al canal si te gusta Nigeria. Así es Nigeria. Y así te hemos mostrado varias de sus facetas.